Este video se orienta a un público católico. Los menores de edad deben consultar a sus padres antes de verlo. Oremos. Te rogamos, Señor, que ilumines bondadosamente a tus fieles e inflames siempre sus corazones con el resplandor de tu gloria, para que constantemente reconozcamos a nuestro Salvador y lo acojamos de verdad, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no lo cree, el que no le cree a Dios, hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Bendito sea el Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Bendito sea el Señor. Le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Bendito sea el Señor. Aleluya, 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 aleluya. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por estos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Al inicio de la Santa Misa expliqué que en México se celebra la solemnidad de la Epifanía del Señor el domingo posterior al 6 de enero. Y esto es porque se decidió en la Conferencia Episcopal Mexicana hace muchos años que para facilitar que asistieran
todos los fieles a la Santa Misa en esta fiesta del Señor, pues las fiestas y otras más, como la fiesta, por ejemplo, del Corpus Christi, pues esas fiestas dejaron de celebrarse entre semana el día que cayeran y se celebran en un domingo. Así que bueno, de todas formas, si van a su casa ahorita se van a comer la rosca de los Reyes Magos que tienen, la pueden comer, o pueden comer de aquí hasta el domingo y no pasa nada. Sí, ya eso, incluso eso de la rosca ya es el último signo de festejo que más o menos asociamos con el tiempo de la Navidad. Aunque el tiempo de la Navidad, ¿saben cuándo termina? Así litúrgicamente, es decir, en la celebración de la iglesia, termina con la fiesta del bautismo del Señor. Que cuando la Epifanía se celebra el domingo, se celebra el lunes siguiente, el día siguiente, que va a ser el próximo lunes, la fiesta del bautismo del Señor. Y mientras tanto, en esos días en torno al 6 de enero, tanto en las lecturas como en las oraciones, se hace mucho énfasis en descubrir quién es Jesús y descubrir cómo se manifiesta Jesús. El apóstol San Juan nos escribe en su carta, que es una de las llamadas cartas católicas, es decir, que tiene como destinatario a muchas comunidades, no a una sola comunidad en específico, como por ejemplo pueden ser las cartas de San Pablo que escribió a los romanos, o a los que vivían en Corinto, o a los que vivían en Filipos. San Juan escribe un mensaje para muchas comunidades, porque había riesgos, sí, había falsos maestros, que por ejemplo anunciaban una manera muy cómoda de vivir la fe, diciendo que bastaba que tú conocieras quién es Jesús para que ya te salves y no hacía falta ni siquiera esforzarte por amar al prójimo. Pues San Juan insiste que si Dios es amor, si tú no sabes amar y tú no vives el amor, entonces Dios no está contigo, por más que digas que lo conoces. Y otra de las cosas que San Juan enseña en su carta, que es a la que voy, el error de algunos que pensaban que Jesús no fue siempre Cristo, sino que nada más fue Cristo a partir del día en que se bautizó, es decir, a partir del día que recibió el bautismo de Juan. ¿Y cómo no lo iban a pensar si nosotros escuchamos esta narración de San Marcos, que es de las más antiguas, según los especialistas, en las cuales se menciona esto, que Jesús pasó desapercibido hasta el momento en el que entró a las aguas del Jordán, fue bautizado por Juan y entonces se abrieron los cielos, baja la luz de Dios, la paloma, esa voz como un trueno, mencionan otros evangelios, que la gente pensó que había sido un trueno. ¿Qué fue eso? Fue una voz, no, un avión que pasó. Bueno, no sé pues, pero en fin, hoy diríamos eso, fue un trueno, un avión, no sé, no fue una voz. Y entonces se quedaron con la duda. Esa manifestación así, extraordinaria, fantástica, así todos los efectos especiales de Dios, por decirlo de alguna manera, para algunos era como el signo de que, ahí, a partir de ahí Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y a partir de ahí fue el Cristo. Pero a la vez, estos falsos maestros decían que cómo iba a pasar por la tremenda humillación de la cruz. Antes de morir en la cruz, ahí se le quitó lo Cristo, porque pues era ilógico, dicen ellos. Entonces, y ya cuando estaba muerto y Dios lo resucita, otra vez lo vuelve a constituir Cristo, otra vez lo llena del Espíritu Santo. Y entonces San Juan, el apóstol más joven, que siempre estuvo con Jesús y con la comunidad de los discípulos y de los apóstoles, dice: no, señores, no es así. Escuchemos el testimonio real de quienes estuvieron con él, y de las señales de vida que dio Jesús y del Espíritu que él trajo. Desde el momento en el que Jesús estaba vivo, desde el momento en que vino aquí a la vida, en el que la palabra se hizo carne, Él es Cristo. Dice, el agua y la sangre dan testimonio de Él y también el Espíritu. Es lo que significa esa frase. Al menos me puse a investigar. Estuve un buen rato esta tarde porque dice, bueno, ¿cómo es esto de la sangre, el agua, el Espíritu dan testimonio de Él? Y eso se entiende desde ese contexto en el cual se quería deshumanizar a Cristo o enrarecer lo que significaba quién es Jesucristo. Más recientemente ha habido otros riesgos en nuestra época. En nuestra época, por ejemplo, está el riesgo de quienes dicen, pues quién sabe si Jesús existió o no existió. Lo importante es qué significa para ti y que tú lo aceptes en tu corazón y ya. Independientemente de que existiera o no existiera, dicen ellos. ¿Eso por qué es un error?
Porque, de nuevo, los testigos, los que estuvieron allí como San Juan, nos dicen, el agua y la sangre dan testimonio. Jesús tuvo carne y hueso como tú y como yo. Fue un personaje, fue una persona que realmente existió aquí en la tierra con nosotros, que sudó igual que tú, que tomó agua igual que tú. El agua da testimonio que fue un mortal, humanamente mortal Jesús, así fue. El momento en el que le coronaron de espinas salió sangre y alguien que lo dudara pudo haber dicho, entonces sí es humano, porque resulta que le dan un chicotazo y le sale sangre, o le clavan una espina o un clavo y le sale sangre. Ese es un testimonio de que él realmente fue humano. Y si Jesús no fue realmente humano, no nos salva. Y si Jesús realmente no existió y no caminó por esta tierra, no nos salva. Pero luego viene el otro riesgo de pensar que Jesús fue únicamente humano y nada más que humano. Esos son los dos riesgos que tenemos en nuestra época. Por una parte, espiritualizar tanto la figura de Jesús que no nos importe si realmente existió o no existió, cosa que es un error, que ya el apóstol San Juan lo señala, lo denuncia. Y la otra es humanizar tanto a Jesús de pensar que no fue realmente hijo de Dios. Lo que dice San Juan también es decisivo. Dice, el que acepta a Jesús, acepta que Dios no es mentiroso. ¿Por qué? Porque el mensaje que Dios nos da a través de Jesús es la vida eterna y que la vida eterna está en su Hijo. ¿Cómo es eso? Traducción. ¿Qué es eso de vida eterna? No pensemos en la vida eterna como el más allá. Piensa en vida eterna como lo pensaban en la antigüedad. Lo eterno es lo que no se pudre, ni se descompone, ni se deshace. Como unas famosas mochilas que, no sé si ustedes conocieron, las mochilas de antes, dice la gente, que eran de cuero. Nunca te las acababas, mira, ya se están riendo aquí. Nunca te las acababas, eran eternas. Pero las mochilas de hoy, que son todas de plástico, le tienes que comprar una mochila al niño en septiembre y otra en enero porque ya se le gastó, ¿verdad, mamás? ¿No? Entonces, esas mochilas no son eternas. Bueno, pues vida eterna. ¿Qué significa lo eterno para los antiguos? Lo incorruptible, lo que es a prueba de fuego y a prueba de todo, lo que no va a pasar de moda, lo que nunca se va a gastar. Dios nos envía a su Hijo Jesucristo para que descubramos cuál es el verdadero valor de la vida y las cosas que en la vida humana valen la pena vivirlas y que nunca se van a gastar y que nunca van a pasar y que siempre van a ser vigentes. Y el que acepta eso, acepta que Dios nos da un sentido y que no estamos en la vida por pura casualidad, o por pura genética, o por pura evolución, aunque sean cosas reales de las que hablan los científicos y ellos que las expliquen. Somos, además de lo biológico y lo genético y lo material y todo aquello, tenemos algo dentro que se llama vida eterna. ¿Y a cuántos personajes recordamos porque tuvieron algo de vida eterna? En sus palabras, en sus obras de arte, en sus acciones heroicas, en lo que dejaron de huella en nuestras vidas. Quien tiene esa vida totalmente, ¿quién fue? ¿Quién es? Jesús. Animémonos a descubrirlo y a reconocerlo por la fe como el verdadero Salvador, verdadero Dios y verdadero hombre. Y solamente porque es verdadero Dios y verdadero hombre nos salva, y salvarnos significa nos transforma. Impide que tu vida y mi vida caigan en un sinsentido. Es el Dios que nos anima a seguir viviendo hasta la eternidad. Que así sea. Vamos a orar, hermanos, por nuestras necesidades y las del mundo entero, diciendo, escúchanos, Señor. Por todas las personas que sinceramente buscan conocer la verdad, que se esfuercen por lograrla y que acepten también la sabiduría que viene de Cristo, oremos. También oremos por todos los pueblos, especialmente aquellos que están padeciendo la guerra, la división, la injusticia, por aquellas regiones de nuestro país que experimentan inseguridad, para que el clima sea más sano y la convivencia y la paz se puedan lograr con el mutuo acuerdo de todos. Oremos.
Oremos por todos los que se están preparando para recibir los sacramentos, para que reciban el bautismo que los transforme en hijos de Dios a imagen de Cristo. Oremos. Encomendemos finalmente a nuestros hermanos y familiares difuntos, que el Señor, que los unió a sí mismo a su muerte y resurrección, también les conceda participar de la luz sin ocaso. Oremos. Escucha, Padre, las plegarias que te presentamos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Tomen asiento, hermanos.